What we did was a project for what is called the MIR, and this is like the test, a mock exam that students can try to see how they're doing before the actual exam. And what we did is we have 235 questions, but only 225 count. You have 5 hours to finish the test, but if you start one day and you only do 2 hours, you can leave and come back and you still have 3 hours left. Then what we do is, instead of telling you what questions you have replied correct, we send you just like within the 5 hours, we send you what question you have replied. And after those 5 hours, we go back to the dashboard, which you have different graphs if you want to. A ver. Cuando pasan las 5 horas, como ha dicho mi compañera en inglés, obtenemos, si estamos dentro de la fecha, por supuesto, en la que la gente está haciendo el megasimulacro, obtenemos esta barra de aquí arriba, donde nos muestran las preguntas que hemos acertado, o sea, cuántas hemos acertado y cuántas hemos fallado. En el caso de que hubiese alguna sin contestar, también nos saldría. Los puntos que hemos sacado. Aquí no saldría con colores, saldría solo en color azul las que has contestado y las que no en gris, para poder volver a la pregunta y volver a leerla. No podrías modificar tu respuesta, obviamente. Sin embargo, esto se mostraría tal cual, aparece ahora, para ver en qué materias has acertado más preguntas y en cuáles has fallado más, para ver un poquito cómo vas. Y luego pues vemos el ranking, donde estarías posicionado en función de las puntuaciones del MIR del año pasado y el percentil. No, esto, perdón, sí, esto de aquí. Y esto es en función de los usuarios que han hecho el megasimulacro. Y luego, pues una vez pasa el tiempo, obtienes los colores y la explicación, que merece la pena leerlas, si queréis. Como esta. Y no sé, poco más. Te salen las que has acertado, si has fallado te sale la que marcaste y la buena. ¿Leernos alguna explicación? Sí, la 14 está muy bien. Si has acertado esta pregunta vas a sobrar en cardiología y pues deberías plantearte hacer esta residencia. ¿Qué desafíos habéis tenido durante el proceso? Perdón. ¿Qué desafíos? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué cambiaríais sobre la forma en la que lo habéis hecho? What we would change would be the planning. We started. I think we could have done the schemas and everything a bit better. Yeah. The communication between us would have been better. Yes. The first couple of days. And so that at the end of the project, we wouldn't have to change so much from the beginning. Exactly. So if you spend more time talking to each other and trying to analyze the problem a little bit deeper, probably will save a lot of time during the process. So something that is very important for us is that we have a heavy load of users with a concurrency of several hundreds of simultaneous users, and all the systems have been performing really good during this experience with no delay and with a nice user experience, which we don't have in other products, in other previous products. And do you think does it take more effort or time to optimize everything in order to achieve this result? Or is it more related with the previous analysis or something like that? I think that, I mean, the code that we had was very well thought. Like it's not that we actually overanalyzed how we would do it, just like what steps to take. So I think
the code was very clean. So you've been writing code with performance in mind during the process? No, or definitely not. No. But I had a very good teacher, which is Anna. So it have more to do with the auditing of the code and checking it and detecting you have these procedures here which have to be optimized and okay, I get it. But also, for example, I had a little issue with the backend, which Marcos actually helped me with. I was getting a big chunk of data back, and if we have so many users, that chunk of data is going to take much longer. So what he did was just to get exactly what I needed, so it would be faster. Excellent. ¿Cómo podríamos optimizar el modelo de datos? Is this a test? ¿Qué parte ha hecho cada uno? Han hecho el back y el front. Yes. Backend, not back office. She did the GraphQL API and started the React Next-based user interface. And we have a very good designer, Sal aquí, hombre. If you want to say anything about your design? Que me gusta mucho. No van a hacer que me pare. ¿No has tenido este proceso de que cuando hacéis un diseño y establecéis una experiencia de uso y pasa a programación degrada? No, en realidad este creo que fue bastante bien. O sea, me sorprendió mucho porque cuando volví a arreglar un par de cosas, vi que o sea, el código tampoco había sido cambiado tanto. Entonces me alegro yo también porque tampoco lo hice bien. Entonces. Muy bien, fenómeno. Ok. Está precioso. Cuando quieras puedes contestar a mis preguntas. Lo estoy ignorando. Es que por buena idea tener el array con toda la información de toda la pregunta en las correctas y las falladas. No, pero en algún momento se lo tenía que devolver, que había contestado justamente esa correcta. ¿No? Justamente esa correcta. ¿Y necesitabas toda la No, información? no. English. No, definitely not. I didn't need the whole question, because it was a very big question, all of them. Okay, So, yes. another small lesson that we have with this project is that this small thing with the date, which in some way is never trust the browser. Definitely, yes. Yeah, if we have any rule, like you have 4 hours to do this, we always need to solve it in the server side, because if we try and if we trust the browser, there are a lot of things that can happen in the process. But this is something small that we have to apply to every product. To every product. Solo para ponerlo en común, uno de los mayores problemas que quizás pudieron ocurrir es que enviábamos la fecha de inicio del examen, día y hora, desde el servidor, con lo cual el cliente, pues cada uno lo interpreta como quiere. Esto significa que si estabas en Canarias, Una hora más. tenías 1 hora más para hacer tu examen. Que es mentira, porque todas las mutation comprobaban en el server side que Eso es. hubieran pasado las 5 horas, entonces a partir de las 5 horas te daría un error siempre que intentases contestar, pero el test te permitiría intentar contestar. Correcto. Y que si Y estabas, mostraría 1 hora todavía. si estabas en la India o en Japón, no podías participar, porque te redirigía al dashboard nada más hacerlo bien. ¿Cómo lo solucionamos? Push, we put a remaining time that we would send to the client, and from there you would put the hours left. Exactly. Y la última cosa es el testing. Creo que uno de los motivos por los que este proyecto sale bien, aparte de todo el esfuerzo que pusisteis y demás, es que se testea y se encontraron muchos problemas en los últimos días que se pudieron resolver antes de lanzarlo, y creo que es algo que nos tenemos que aplicar en general, y que si no hubiéramos aplicado tanto testing, probablemente hubiera habido un problema con la selección de preguntas, el problema de las horas y cosas que nos hubieran saltado durante los días de lanzamiento. Entonces, yo creo que lo más reseñable de este proyecto es que habéis conseguido que no haya incidencias. Ninguna hubieran incidencia. sido mortales porque con 100 usuarios a la vez tener que subir
tener que subir un fix. Hubiera habido iban a pánico y ser todo. 100 quejas de no pude responder estas preguntas porque me dio miedo. Entonces, el testing es una inversión francamente recomendable, porque una hora de testing te permite resolver en otra media hora un problema que en un entorno de producción con usuarios a lo mejor implica 4 o 5 horas y muchas personas. Entonces, nos sale mucho más barato testear y resolver antes que enfrentarnos a un lanzamiento a producción sin el testing adecuado y que se encuentren los problemas en vivo. ¿Qué base de datos habéis usado? ¿Qué base de datos? Sí. SQL, Mongo. But why are you asking? It's equivalent, right? ¿Cómo? Mongo. Luego hablamos. Isa, yo te preparándome una hoja de esas de definitivas. It's a lot of pressure up here. MongoDB. MongoDB. If I was Sí, pues, en serio, Me guardo la siguiente.